Que Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu Santo les conceda gracia y paz. Bienvenidos a la lección 8 en nuestro estudio sobre la carta a los Romanos. Vamos a estudiar el capítulo 7. A veces las parábolas e ilustraciones que usaron Jesús y Pablo para enseñar las verdades del Evangelio no siguen una línea lógica, sino que las historias terminan yendo más allá del marco de la imagen que se emplea para ilustrarla, o que al final nos damos cuenta de que el sentido de la historia es al revés de lo que se esperaba. Así es, porque ninguna ilustración humana puede explicar exactamente la profundidad del Evangelio y del sentido de la muerte de Jesucristo sin perder su sentido real. Y lo mismo pasa aquí en el capítulo 7. En el capítulo 6, Pablo habló de la nueva vida y de la santificación de la nueva criatura en Cristo como una consecuencia de nuestra libertad del pecado. Ahora en el capítulo 7, el apóstol trata un asunto que todos los cristianos enfrentamos: el hecho de que no siempre no siempre vemos ni sentimos la libertad del pecado y la victoria sobre él en nuestras vidas. Y Pablo utiliza el matrimonio para ilustrar lo que significa realmente estar librado del poder y la culpa del pecado. Una ilustración que al final nos sorprende. Dice que así como una esposa está ligada a su marido mientras éste vive, el hombre también está sujeto a la ley de Dios y obligado a luchar para cumplir toda la ley mientras vive. Pero, dice Pablo, al morir el esposo, la esposa queda libre para casarse con otro hombre. Lo mismo vale para el cristiano. Dios nos libra de la ley para unirnos con Cristo. Hasta ahí no hay problemas con la ilustración. Pero entendemos que la ley de Dios es inalterable y que por ende no puede ser anulada. Para quedar libre, alguien tiene que morir. Y en la ilustración, quien muere es el hombre, que corresponde a la ley. Pero la ley no puede ser anulada. Y por esta razón, Pablo dice en el versículo 4, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Si seguimos en la ilustración, quien muere es realmente la esposa y al morir queda libre para casarse con otro. Y todo se ha vuelto al revés. El pecador condenado a muerte muere en Cristo y de esa manera queda libre y se aleja de su condenación. Esta es la realidad que Pablo nos muestra aquí. Porque al cumplir la ley y morir por los pecadores, Cristo dejó la ley sin vigencia con respecto a la salvación. Como Pablo dice en Efesios 2:15, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así dice la versión Reina Valera contemporánea. Jesús ha puesto fin a la ley como camino a la salvación, no anulándola, sino al derogar nuestra vida. Como vimos en el capítulo 6, esto pasa en el bautismo, en el que morimos con Cristo. Y al igual que la esposa en la ilustración quedó libre para casarse con otro cuando murió su esposo, así nosotros estamos libres para unirnos con Cristo y vivir unidos a Él bajo la gracia, sin que la ley nos pueda acusar, porque ya hemos muerto al pecado y estamos libres para estar con Cristo.
Pero ¿qué significa para nosotros estar libres de la ley? Significa que podemos tener libertad en nuestra conciencia y vivir con buena conciencia delante de Dios. No debemos permitir que los mandamientos y los requisitos de la ley nos condenen en nuestra conciencia. Y tampoco debemos evaluar nuestro estado delante de Dios en base al éxito o la falta de éxito que tenemos en cumplir los mandamientos y la ley. No debemos evaluar si estamos bien o no con Dios en base a la ley. Porque en la vida de la gracia, el creyente vive unido a Cristo y por causa de lo que Él ha hecho. Y Él ha cumplido toda la ley y ha expiado todo pecado, lo cual significa que nosotros somos como Él ante los ojos de Dios. Al creer en Él, al confiar en su obra, ya somos como Él ante los ojos de Dios. Cristo realmente está entre nosotros y Dios. Y no lo están nuestras faltas e infracciones a la ley. Y por lo tanto, Él y su justicia y libertad habitan en nuestra conciencia. Por consiguiente, estamos libres de la ley y de su condenación. Y estamos libres en nuestra conciencia, de manera que podamos ir llevando los frutos del Evangelio. Contrariamente, el que trata de cumplir la ley y que lucha por practicar todos los mandamientos para estar bien con Dios, no es libre, sino que será condenado, puesto que está atado a la ley y vive bajo la demanda de una vida perfecta, lo cual nunca logrará. También lleva su fruto, pero será el fruto de condenación para muerte. Pero como muertos a la ley y unidos con Cristo por la fe, estamos libres para servirle a Dios sin tratar de convertir nuestro servicio en una forma de merecer la salvación. En otras palabras, librados de la ley, hacemos las buenas obras, no para merecer la salvación, sino como una consecuencia de la salvación que ya tenemos por la gracia de Cristo. Ahora, en los versículos del 7 al 13, Pablo sigue hablando de la ley. Y cuando Pablo dijo que el propósito del cristiano es vivir libre de la ley, lógicamente surge la pregunta si la ley entonces es mala, si incluso es pecado. Una vez más, la respuesta de Pablo es clara y contundente: de ninguna manera. La ley de Dios es buena y perfecta, pero el pecado en el hombre se aprovecha de ella. El pecado está en el hombre desde su concepción, pero no estamos conscientes de las transgresiones del pecado si no conocemos las provisiones y sus demandas que nos da la ley. Podemos comparar esto con un arroyo que fluye constantemente. No nos damos cuenta de su fuerza antes de que construyamos una presa para detener las aguas. Por el muro de la presa, el agua se acumula y acumula una fuerza increíble. Y al abrir la presa, el agua puede arrasar con todo en su camino, hasta puede derrumbar la presa misma. El pecado es el arroyo que fluye constantemente dentro de nosotros. Pero no sabemos del pecado antes de conocer la ley, sus restricciones y sus mandamientos, que es la presa que trata de contener el pecado. Solo cuando la ley se encuentra con el pecado y trata de dominarlo, el arroyo del pecado se convierte en un río muy fuerte que arrasa con todo. En este pasaje, Pablo cuenta su propia historia, su testimonio. Y es realmente sorprendente que diga que una vez vivía sin la ley, ¿no? Así dice Pablo, una vez vivía sin la ley. Antes de conocer a Cristo era fariseo, o sea,
un intérprete de la ley, que hacía todo lo posible para vivir según la ley y para cumplir sus diferentes mandamientos. Pero después de convertirse en un seguidor de Cristo, se dio cuenta que como fariseo no conocía la verdadera esencia de la ley de Dios, la que es el amor a Dios y al prójimo. Porque los fariseos siempre disolvían la ley en mandamientos singulares, y cada uno con sus interpretaciones que les hacía pensar que era posible cumplirlos, aunque fuera de una forma exterior y sin que fuera motivado por el amor. Por consiguiente, la ley no llevaba a los fariseos al reconocimiento de su pecado, lo que siempre ha sido el propósito de la ley. Solo cuando conoció a Cristo, Pablo entendió el significado real de la ley. Solo cuando Dios le convirtió en un creyente, fue llevado al reconocimiento de su pecado por medio de la ley. Solo como cristiano pudo percatarse de lo radical de la ley de Dios. Y este reconocimiento causa que el pecado floreciera y aumentara y que se diera cuenta de cuán lejos está de cumplirla. Pero el problema no es la ley, dice Pablo. El problema no es la ley, sino el pecado de Pablo y de todos nosotros. El pecado que se caracteriza por el deseo de rebelarse contra Dios. Aprovecha que la ley es buena y justa, y de este modo la ley cumplió con su objetivo, es decir, demostrar cuán profundo está el pecado en el hombre. Al conocer la verdad de la ley, Pablo se dio cuenta de su estado perdido y su estado desesperado por causa de su pecado, y lo cual Pablo describe como ser llevado a la muerte. Pero no es la ley que causó su muerte, sino su pecado. En los versículos del 14 al 25, Pablo sigue con su testimonio y nos muestra con mucha honestidad cuán difícil es la lucha del creyente. Algunos comentaristas alegan que Pablo no habla de sí mismo como creyente aquí, pero dicen que está hablando sobre su vida anterior o que está hablando de una persona no creyente. Pero Pablo está hablando en primera persona y en presente acá, lo cual demuestra que está hablando de su vida como creyente al momento de escribir la carta, y que describe una situación en la que incluye a sí mismo. Además, no sería posible para Pablo describir al no creyente o al fariseo como hace aquí, porque ellos nunca admitirían ser pecadores tan corrompidos como Pablo lo afirma. Tampoco amarían la ley de Dios sin la nueva vida en Cristo, y no tendrían el deseo de hacer la voluntad de Dios, tal como Pablo lo expresa acá. Así que Pablo no se refiere a su pasado como fariseo, ni habla de una persona no creyente, sino que se refiere a su actualidad y su realidad como creyente, la cual es que el pecado y las ganas de rebelarse contra Dios siguen presentes y seguirán presentes por el resto de su vida. Ahora, después de conocer a Cristo, el Espíritu Santo le ha dado una nueva actitud, un nuevo corazón que quiere vivir según la voluntad de Dios y actuar conforme al amor que requiere la ley. Pero a pesar de su nueva actitud, no le es posible hacerlo. Aunque su deseo es hacer todo lo bueno, no lo logra. Esta es la lucha que todos los cristianos enfrentamos. La conclusión de Pablo es que en la naturaleza pecaminosa del hombre, nada bueno habita. Así dice en el versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. En algunas traducciones
se utiliza también la palabra la carne aquí. Es decir que Pablo dice de que yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Y esta palabra, la carne, no se refiere al cuerpo físico, ni a nada material como para decir que el cuerpo y las necesidades del cuerpo son malos. Pablo se refiere a su vieja naturaleza pecaminosa, que sigue morando en él, aun cuando es creyente. Y Pablo concluye que no es capaz de hacer lo bueno, lo que es la voluntad de Dios expresada en la ley y en la palabra de Dios, y que siempre es motivada con el amor perfecto. Es incapaz de hacerlo y solo puede hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios, a pesar de ser un creyente, un apóstol maduro, y a pesar de ser un misionero viajando por el mundo llevando el evangelio. A pesar de ser un creyente con conocimiento, que sabe que la gracia es suficiente para la salvación. A pesar de ser un cristiano guiado por el Espíritu, que ama la ley de Dios. A pesar de todo esto, Pablo se siente atormentado por el dolor de su pecado más que nunca. Está luchando tanto con el pecado que puedo decir, no entiendo lo que hago. Y aquí Pablo está describiendo la lucha interior de todos los creyentes. No quiere escapar de su responsabilidad. Él tiene la responsabilidad. El pecado es suyo. Pero dice que el nuevo hombre, el de la gracia y la fe, está realmente de acuerdo con la ley de Dios, también en su juicio, y no está de acuerdo con el pecado. En realidad dice que no es el nuevo hombre en Cristo, su nuevo ser, su verdadero yo que comete el pecado, sino que es su viejo ser, la naturaleza pecaminosa. Pero al mismo tiempo es una expresión de que está de acuerdo con la palabra de Dios, también cuando lo juzga, porque su viejo ser sigue morando en él y la palabra lo juzga, y Pablo, por tener una nueva vida, está de acuerdo con la palabra de Dios. Y por lo tanto, este testimonio de Pablo es una demostración de que el creyente simultáneamente es pecador y justo. Tenemos dos naturalezas a la vez y las dos están en una guerra mutua entre sí, impidiéndonos en esta vida a llegar a la santificación perfecta. Estamos muertos al pecado, no tiene ningún derecho sobre nosotros, no nos puede condenar ni exigir nada, pero al mismo tiempo seguimos luchando y cayendo. Y esta es una lucha tremendamente dura y difícil. Y al reconocer que somos tan miserables y profundamente depravados en nosotros mismos es muy doloroso. Pero para Pablo lo llevó a la alabanza a Cristo, ¿no? Eso es lo que hace en el capítulo 24. Soy un pobre miserable, ¿no? Por el pecado, su deseo de pecar, su incapacidad de hacer lo bueno. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y llega entonces la alabanza en el 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros, porque Jesús es el único que nos puede librar del pecado y de la muerte. Solamente por su muerte y su sangre derramada en la cruz tenemos el perdón del pecado. El perdón que no podemos, el pecado que no podemos quitarnos nosotros mismos. Solamente Él puede quitarnos el pecado. Solamente en Él hay reconciliación y redención por el mal que hacemos y los malos deseos que existen dentro de nosotros y por los actos pecaminosos que cometemos diariamente. Esta es realmente la realidad de todos los cristianos.
tenemos nosotros también que tomar el ejemplo de Pablo, ¿no? Con respecto a la honestidad. Nosotros también vivimos en esa lucha. El pecado sigue en nosotros y no podemos hacer lo que queremos. Tenemos la nueva vida en Cristo y sí queremos hacer la voluntad de Dios, pero por el pecado estamos impedidos. ¿Quién nos librará? Solamente Cristo nos puede librar. Solamente en Él podemos refugiarnos y recibir el perdón. Pero debemos ser honestos y no fingir que estemos realmente superando todo el pecado y todo lo malo en nuestra vida, que realmente estamos muy avanzados en la santificación. Esta es nuestra realidad. El pecado sigue haciéndonos caer y necesitamos siempre del perdón y de la gracia del Señor. La pregunta es realmente posible vivir a la vez en el capítulo 6 y en el capítulo 7? En el capítulo 6, Pablo dice que estamos libres del pecado y de su señorío. Y en el capítulo 7 dice que estamos vendidos como esclavos al pecado y que estamos sujetos a la ley del pecado. Sí, así es la realidad para el creyente. En este mundo, en esta vida, así es nuestra realidad. Si somos honestos, así es nuestra experiencia también. La respuesta es que sí es posible vivir en ambos capítulos, porque el capítulo 6 está enfocando lo que por causa de la fe sabemos de nuestra santificación. Sabemos que estamos libres del pecado porque la palabra lo dice así. Sabemos que por la fe y por el bautismo estamos unidos a Cristo y tenemos toda su santidad. Lo sabemos porque la palabra lo dice y porque la nueva vida en Cristo ya empezó. El capítulo 7 enfoca lo que experimentamos como cristianos en la lucha contra el pecado. Y es un testimonio que refleja la vida de todos los creyentes. Al conocer más y más de la gracia del Señor, llegamos también a darnos cuenta más y más de las consecuencias del pecado en nuestra vida. Así que los dos capítulos nos muestran cómo vivimos la tensión entre la fe y la experiencia. En esta vida tendremos que aceptar esa tensión por ser simultáneamente pecadores y justos. Pero cuando venga Jesús, ya quedaremos libres del pecado, de la lucha, porque entonces nuestra vieja naturaleza perecerá. Gracias.